Bienvenidos al programa número 9 de jugadores que hicieron historia en el fútbol de 1970 para recordar un poco los equipos y los jugadores que han pasado y recordando en 1968 una anécdota de Ángel Clemente Roja robándole la gorra a Amadeo Carrizo jugando Boca River. Quedó en la anécdota del fútbol en esa jugada, un partido 0-0. Lindo partido, pero no llegaron mucho al arco, lo miré por el video hace poco. Y muy buen partido, pero se rasparon un poco, pero salió todo bien. Después estaban recordando en el 68, el mismo año que River y Vélez jugaron un partido empatando 1-1 en una jugada de un cabezazo de Recio, faltando muy poco. Gallo la saca con la mano cuando ingresaba y el árbitro Guillermo Nimo no lo cobra el gol. Según él no lo vio que la sacó con la mano. Bueno, saltó, era muy fanático de River, hincha de River. Guillermo Nimo le prohibió salir campeón con esa mano que Gallo la sacó. Pero bueno, así es el fútbol, pasan anécdotas, pasan los años y por algo pasan. Pasó que Racing en el 71, me voy a acordar de un arquerazo que tenía Carlos Alberto Oriolo, un arquero estupendo para la época. Podía haber tranquilamente atajado en la selección. Había tantos arqueros que podían atajar, pero Oriolo también tenía muchas condiciones, era un grande de esa época. También jugaba Nelson Chavay, otro jugador número 4 de mucha personalidad, muy capaz, gran jugador, también junto a Paulino, otro tremendo número 2, un líbero, y el stopper Quique Enrique Wall, otro periodista, también locutor y bueno, un jugadorazo de número 3 y de 6. De 3 lo hacía Rubén Panadero Díaz, un jugador de mucha categoría y de mucha calidad para la época. También era jugadores para la selección, para esos equipos grandes. También jugaba de número 8 el chino Jorge José Benítez, un jugadorazo el chino. Jugando en Racing, jugaba muy bien al fútbol, con una categoría, metedor, luchador, y jugar al fútbol jugaba muy bien. También jugaba García Sangení, un número 5 también, que jugaba de lateral, de puntero, de grandes condiciones para esa época en el fútbol, metiéndole también a Carlos Vicente Esqueo, otro número de 8, 5, de 10, de 4, importante jugador de Racing, y Osvaldo La Mesla, un jugador impresionante que jugaba de 10, todos los hilos manejaba. También Juan Carlos Cárdenas era otro delantero y José Luis Luna, un puntero. Había que jugar, marcarlo ese puntero porque era un gran jugador de fútbol, muy capaz, gambeteador, goleador, metedor, un buen puntero, que más adelante vamos a hablar con tremendamente un jugador de aquella época importante como José Luis Luna, un jugador, esas sagas de Racing que metían con Chavay, Rubén Panadero Díaz, Quique Gol, Paulino, capaz, eran capaces, el arquero Oriolo, muy buen arquero, no era mucho que le hacían goles porque era muy seguro en el arco, muy buen arquero, y también tenían a García Sangení, buen marcador con Esqueo,
y el Chino Benítez y la Mesla dominando la mitad de la cancha. Ahí estaba también Cárdenas y José Luis el Luna. Un impresionante equipo que tantos jugadores pasaron por esa historia de ese mundial que podían haber jugado tranquilamente, y también vamos a pasar por otro Racing del año que venía, que era el 72, y también lo cambiaron, se fueron varios. Atajaba Ubaldo Matildo Filiol, un arquero de poca experiencia por el debut y por todo lo que se venía dando hasta que después llegó a River, pero también era seguro. También Nelson Chavay, otro jugador que seguía jugando en Racing. Paulino también, otra vez jugando en Racing seguía. Y también estaba Quique Wall, otra vez jugando a la de 6, un buen marcador de 3 como García Sangenís, que jugaba. De 8, Carlos Vicente Esqueo, otra vez también seguía jugando. Y Escalante, otro buen metedor, un 5 que metía pata, jugaba muy bien. Y bueno, buen marcador, luchador. Y Carlitos de la Savia, otro número 10, impresionante jugador, una calidad enorme para la época y te ponía pase de gol, una figura, jugó en River, muy buen jugador. Quizás uno de los mejores, Carlitos de la Savia. También se juntó con Daniel Germano Nega, un hombre de River, hermano de Hermindo. Vino a jugar a Racing, jugó muy bien. Con Omar Jorge, otro número 9. Y ahí estaba el tremendo jugador de mucha importancia, de mucha calidad y de mucha fuerza como Jorge Calizú, un gran jugador, puntero izquierdo. A mí me hacía acordar a Feldman, era muy peligroso, encarador, luchador por esa punta izquierda, de mucha capacidad. Jugaban bien, en esa época muchos punteros, había que elegir a uno, se eligió a Ortiz en la selección, pero había muchos que podían haber usado esa camiseta. Eran jugadores de mucha categoría, mucha calidad, otras canchas, otro estilo de juego, otro estilo de vida, otros técnicos. No, hoy no se bajan de los micros como hoy, que se bajan escuchando radio, nadie le da bola a nada. Pero bueno, esa época fue así. Y les voy a recordar también a Estudiantes de La Plata del 73, con una enorme capacidad de juego, y atajaba a Carlos Leone, un león tremendamente arquero también, y Rubén Pagnanini, un campeón del mundo del 78, que se estaba preparando para esas cosas, y Carlitos Roca, un hombre número 2, impresionante jugador Roca, muy buen jugador, muy luchador, un gran líbero. Y después estaba Horacio Rodríguez, un jugador recio, stopper, jugaba muy bien al fútbol en Estudiante, un buen marcador. Y el Tato Medina, de número 3, con mucha capacidad. Y Bedogni, de número 8, era un gran jugador, metedor, luchador, jugaba bien a la pelota, dominaba el medio campo también con Toñeri. Toñeri marcaba de 5, era un capitán recio, jugador bárbaro para esa época, porque no podían jugar con esa categoría tremenda que tenía Estudiantes de La Plata, con Rubén Horacio Galetti, un enorme jugador, con Daniel Romeo. También seguimos Ignacio Peña, era un jugador impresionante. También estaba Carlos López,
esos grandes jugadores que jugaron, lucharon, brillaron, y por qué no Estudiantes, Racing y tantos jugadores nombrados como se lo estoy haciendo saber, hay que recordar a esos jugadores para no olvidarse. Yo me acuerdo y para eso tengo el programa para recordarlos y decir que estén presentes y que sigan suscribiéndose al canal para levantar un poco más y seguir en ese sendero. También lo voy a recordar a Huracán del 75, un equipo fabuloso. Huracán atajaba Mario Agustín Ceja, venido de un gran arquero, un espectáculo para verlo porque también era seguro, era muy bueno bajo los palos y bueno, estaba en Huracán el otra vez Nelson Chavay y Paulino. Los dos jugaron en Racing, en Huracán, siempre juntos. Jugaron muy buen partido, muy buen jugador, luchador. También Alberto Fanesi, un gran capitán y muy buen stopper, muy buen marcador central, cabeceador, sacador de pelotas. Era ganador en el área rival y el contrario. Era muy bueno. Y el Lobo, Jorge Oscar Carrascosa, un hombre siempre de la selección, un hombre muy callado, muy estigado y muy buen jugador. Luchador por ese entonces. Huracán fue el primero que renunció a la selección nacional del 78, por eso fue Alberto César Tarantini. Y también Miguel Ángel Brindisi, un hombre, una calidad enorme, quizás uno de los mejores 8 del país de ese entonces y de épocas, del 80, de hoy. No hay un 8 como él, pero bueno, estaba tremendamente eh, Brindisi jugando con Fatiga Russo, un número 5 de mucha calidad, luchador en el medio del campo, y ya se había ido Carlitos Babington. En esa época Babington jugaba de número 10, se fue, lo bajaron de puntero izquierdo hacia el número 10, era Omar Rubén La Rosa, un tremendo jugador de fútbol para la época que jugaban en Independiente, jugaban mucho esos jugadores. Y en la delantera jugaba René Orlando Houseman, otro puntero imparable, jugaba con las medias caídas y sin canillera. En esa época no se podía, pero a él le permitían. Jugaba muy bien, te encaraba, era goleador, un 7 peligrosísimo. No sé si habrá habido tanta habilidad y un goleador como René Orlando Houseman, campeón del 78. Adelante Rocker Alberto Aballay, un jugador goleador, impresionante goleador, que vino de Independiente, jugó en Racing, pasó Huracán, salió campeón con César Luis Menotti con Huracán en el 73. Un hombre muy, muy goleador. Y Escalice con el número 11, otro puntero más, con Calizuk, fueron uno de los mejores 11 de esa época también, porque tenían mucha calidad, mucho desborde, mucho gol y eran peligrosos para esos equipos. Estaba bien en esos equipos, estaban bien plantados, bien. No estaban para campeón para esa época porque, no sé, eran todos parejos. Boca, capaz que no salían campeones porque en esa época del Metro y Nacional siempre jugaron por 2 puntos. Boca ganaba, eran 2 puntos. Todos ganaban por 2 puntos, pero el que se cortaba solo no lo alcanzabas nunca. No es como ahora que ganás y tenés 3 puntos. Y van ganando de atrás adelante y te van alcanzando. En esa época no te alcanzaban más. Boca River había fechas que te ganaban los campeonatos por 10 puntos. Independiente también, en esos enormes equipos que había. Pero
Hoy por eso pusieron para que ganen los equipos chicos en lo que más se podía. También recuerdo, y les voy a traer de memoria un poco, capaz que alguno conoce estos equipos de Unión de Santa Fe en el 75, un, un equipazo. En aquella época atajaba Hugo Orlando Gatti, atajando para Unión, era un arquerazo, el mejor arquero que uno vio en el fútbol. También teníamos a Rubén José Suñé, de número 4, en Unión, y de 2, Baulinio Jauregui, creo que se llamaba así, el número 2 de River Plate, y Antonio Sacconi, el número 6, un gran marcador stopper, que también lo hacía en Banfield en la mitad de la cancha, Osvaldo Roberto Saccone. Antonio Sacconi era. Y Barros, que jugaba de 3, se mandaba al ataque, era buen marcador, puntero izquierdo, marcaba muy bien, era metedor, pero no se iba al ataque, jugaba muy bien. También estaba Victorio Nicolás Coco, número 8, impresionante para jugar, para cabecear. Era un jugador lento, pero seguro en el juego, manejaba los hilos de Unión, y Roberto Espósito, con la ayuda, jugaban ahí nomás con una capacidad enorme. También de número 10, Víctor Rodolfo Marchetti, un jugador de los tiros libres, una pegada tenía y era goleador. Era enorme jugador que después pasó para River, jugó en Racing, muy buen jugador de esa institución. También Ramón Sanabria, el hermano de Mario Nicasio Sanabria, también jugó en Unión en esa época, de estos partidos que le estoy nombrando. Y en la delantera jugaba Ernesto Enrique Mastrangelo, el Ever, un goleador impresionante. Y también de 9, Leopoldo Jacinto Luque, otro delantero goleador en River, tremendo jugador. Y Miguel Ángel Tojo, un jugador de San Lorenzo, campeón, un jugador enorme por la punta izquierda, y también jugaba en el medio. Muy buen jugador, recordando los caras sucias del San Lorenzo de aquella época. También jugaron muchos jugadores en este equipo de Unión, que el técnico era Juan Carlos Lorenzo, el Toto, que se llevó a Gatti, a Suñé y a Mastrangelo de Unión a Boca Junior a 1976, donde se ganó todo con Boca. Un impresionante equipo que armó Juan Carlos Lorenzo. Y también los vamos a ir un poquito más a otra formación de otro equipo para tener en cuenta a Unión. También en aquella época del 81, Truco era el arquero de Unión, otro arquero que atajaba bien bajo los palos. Regenhard, el Colorado, marcaba de 3, de 4, era muy buen jugador. Y también entre Mazzoni y Pablo de las Mercedes Cárdenas, era el líbero y el stopper de esa época. También con mucha capacidad, sacadores de cabezas, iban al ataque. Hugo Ismael López, un marcador recio, muy buen jugador de lateral. También Alberto jugaba de 8, mucha capacidad tenía ese hombre, jugaba muy bien, era duro en la marca, pero se destacaba con muy buena jugada. Y Ribeca y Pitarch, Héctor Pitarch, jugaban en el medio campo, luchando con Alberto para sacar a esa Unión adelante. Con mucha capacidad Ribeca, manejando los hilos de Unión, y
y con esa delantera que te mataba ahí en la delantera con Víctor Hugo Arroyo, un jugador que luego salió campeón con Independiente, un puntero derecho, goleador, metedor, y también el uruguayo, un uruguayo que había venido a jugar a Unión, Alberto Pierino Latuada, un jugador enorme, goleador, hizo muchos goles en Unión, se fue para Balboy también, pero Latuada era muy buen jugador. También en aquella época tenían a Fernando Uset Ali, el turco, un goleador de esas clases, que esos punteros que ya no vienen más, ya desaparecieron del fútbol argentino. No hay más puntero derecho ni puntero izquierdo. Queda un centrofogal, pero nada más. Quedan porque tienen que jugar 11 jugadores. Si no, también jugaría el número 2 de 9. Pero también le vamos a recordar a uno de la máquina de River Plate, Juan Manuel Moreno, el Charro, el Fanfa le decían, un jugador espectacular de la máquina de River Plate, que en 1950 se fue a Boca a jugar porque amaba Boca, era fanático de Boca, y ese año jugó para Boca, se calzó la camiseta de Boca, y bueno, hay jugadores que jugaron en River que era la máquina, y nadie supo que era Juan Manuel Moreno, uno de los hinchas de Boca que quería jugar en Boca y jugó en Boca hasta el 61 que se fue, jugó un año en Boca pero se retiró del fútbol en el año 61. Y un buen recuerdo para él, es hincha de Boca, y bueno, había que jugar en cualquier equipo en aquella época y jugó con la máquina. También recordar a otros 4 jugadores, que Adolfo Pedernera. Adolfo Pedernera era la máquina también de River y ganó con Boca un campeonato como director técnico. También Alfredo Di Stéfano, que ganó en el 70 con Boca. De Ambrosio, que fue de Ambrosi, que salió campeón. No salió campeón, pero dirigió a Boca y era el primero de las máquinas de River de aquella época, que cuando él se fue, le dio lugar a Félix Lustó, pero el comienzo era de Ambrosio, era el primero que manejaba la máquina en River con La Bruna, Moreno, Pedernera y Muñoz. Pero también Pipo Rossi, también fue técnico de Boca, y ahí tenemos esos 4 líderes de River, ganadores en River, y alguna vez yo escuchaba y miro y escuchaba todo. ¿Por qué uno de River no puede dirigir hoy a Boca? Si en esa época jugaban, dirigían y salían campeones, eran buenos técnicos, y a Boca se le respetaba, se armaba buenos equipos y salían campeón. Yo quería a Boca este año que trajeran a Ramón Díaz. Ramón Díaz iba a salir campeón con Boca. Es muy buen técnico, y si tantos pasaron por River de esa época, ¿por qué no? Porque se calzó la camiseta de River por el odio de la gente, pero no, en aquella época se respetaban los técnicos, nunca dijeron nada. Di Stéfano fue técnico de Boca, Pedernera también, de Ambrosio también, y Pipo Rossi. Y jugaron en River, pasaron, pueden tranquilamente dirigir jugadores, no tienen que ser hinchas fanáticos del club. Bianchi era de River, ¿no? Y bueno, salió campeón con Boca y ganó tantos títulos, y podía haber sido
tantos técnicos. Yo quiero uno de River en Boca. Hasta Gallardo podía dirigir a Boca. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay que separar ahí el presidente y los jugadores, los técnicos. No tienen que estar. El presidente es el presidente. El técnico maneja los jugadores y no el teléfono por arriba de los vestuarios. Pero bueno, pasando a estos enormes jugadores que también una, una cosa de aquel Boca que le ganó a Racing 4-3, le voy a formar el equipo de Boca Junior que atajaba Bernabé, Bernardo Vidallé, Enrique Bernardo Vidallé, un arquero enorme, de capacidad, volador. Reemplazó, mirá que te digo que tenía a Rubén Sánchez y a Rogel en el banco de suplentes ese día, ese partido. Y no entraron. Jugaba Vicente Alberto Pernía de 4, Miguel Alberto Nicolau de 2, Roberto Mouso de 6 y de 3 Alberto César Tarantini. Jugaba el Chino Benítez de 8, Abel Aníbal Alves de 5, Osvaldo Rubén Potente de 10, Darío Luis Feldman de número 7, García Cambón de 9 y Enzo Ferrero de 11. Ese partido fue duro, fue un partido enorme que perdía Boca 3-0. El primer gol lo hizo Gotardi, Hugo Ernesto Gotardi, un goleador de Estudiantes de La Plata, tremendo goleador, y 2 goles, y en ese gol que hace Gotardi hubo un penal para Boca y Suárez, el arquero de Racing, le ataja el penal a Nicolau y Boca sigue perdiendo 1-0. Al rato gol de Racing, Jorge, y al poco tiempo, a los 10 minutos, otra vez Jorge de tiro libre marca el tercer gol de Boca. En el segundo tiempo, bueno, perder 3-0 ya con un penal errado, atajado, y ya nadie pensaba que Boca iba a hacer 4 goles. Descuenta otra vez Nicolau de tiro libre penal, un tremendo balinazo, le pegaba muy fuerte, no sé cómo hizo para atajarlo ese arquero, te quebraba las manos ese hombre, le pegaba muy duro y seco. Ojalá tuviéramos un 2 para patear todos los penales que hemos errado en el fútbol. También Feldman mete el segundo gol Feldman, Darío Luis Feldman, y en ese instante hubo un penal para Racing, patea Buzo, el número 2 de Racing, y lo tira afuera. Y bueno, lo erra al penal, y bueno, al ratito ingresa Hugo Paulino Sánchez por Abel Aníbal Alves y mete un gol, mete el empate del 3-3, y ya a los 88 minutos otra vez Hugo Paulino Sánchez mete el 4-3 y Boca festeja ese partido. Tantos partidos que hemos dado vuelta y nos han ganado muchos, pero vuelta de esos partidos, como aquella vez que le ganamos también a River 4-3 con los goles de La Torre, Batistuta. No, Batistuta no metió, Marchesini, y esos enormes partidos que jugaron. También River nos ganó 5-4. Hubo partidos que goleadores de aquella época que Racing nos metió 6-4 con Maradona en la cancha. Han pasado tantas historias en el fútbol y bueno, para recordar hay muchas hazañas, y también
En aquella época vamos a acordarlos de San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, cuando jugaba en esa delantera enorme que jugaba Mario Ricci, Torres y Converti, el Cholo Converti, Miguel Ángel, que jugaban de memoria porque ya estaban acostumbrados, eran jugadores que jugaban de memoria, como Primici, un jugador que jugaba de 8, Colavini. Colavini era un gran jugador de mucha técnica y metedor en el medio campo, y Claudio Oscar Marangoni, otro jugador que también jugó en la selección, no lo tuvieron en cuenta quizás por la altura, quizás le gustaba otra clase de jugador y lo eligieron a Gallego, pero tranquilamente podía haber jugado en el 78 para salir campeón y bueno, ni siquiera de suplente, fueron suplentes algunos que no pudieron ni jugar y tampoco levantar la copa como tantos otros que podían haber jugado como eh, Escota, Fischer, esos jugadores eran enormes, pero no tuvieron suerte de salir en el campeón en el 74, también Kempes, eh, muchos de aquellos nombres que los Chazarreta, Pedro y Enrique, el Colorado Gauna, también de San Lorenzo, Armendari, que pasó también por Independiente y por muchos equipos de esa época, para la historia quedan. Y bueno, ahí habría que recordar un poco más al equipo de Vélez Sarsfield, que esa delantera de José Antonio Castro, Omar Pedro Roldán y Damiano. También de 10 estaba Carlos Isquia, un jugador de mucha calidad, veniendo de Chacarita Junior, un gran jugador, también con Oscar Horacio Salina, el Fito. Estaban en esa época, había jugado como Bianculi, otro jugador como Pascuti. Eh, Tenía tantos jugadores, Onsari, el arquero de Chacarita. Había dos Gisi. Gisi jugaba uno de 7, el otro medio campo. No eran parientes porque no se escribía, eran Gisi con Z y la otra con C. Eran grandes jugadores. También estaba Roberto Pasucci, Grimoldi, esos jugadores que metían pata, amigo, si le metían pata en Chacarita. Jugaban Miguel Ángel Bordón, Hugo Pena, Mosca de 4, unos grandes laterales de una época que cuando después lo trajo Lorenzo por Tarantini a Miguel Ángel Bordón, que metió esos goles de tiro libre impresionante al Gremio. Y bueno, también estaba Laborato, un jugador que pasó por Estudiantes, Chacarita, Recupero, también estaba Frasoldati, Carnevali también, o tantos jugadores. Me estoy acordando y haciendo memoria porque los traigo en el recuerdo de esos jugadores, me voy acordando de a poquito de ese jugador que jugaba de 5 en Chacarita, Astudillo, un hombre experimentado y luchador en el medio de la cancha. ¿Por qué no recordarlo a otro jugador en otro estilo de juego, en otro equipo, como Luis Antonio Ludueña, el Hacha? El hijo jugó en River, pero ese hombre tenía mucha capacidad también para la selección. Era un jugador como más o menos tenía una calidad impresionante, como Marcelo Troviani, otros jugadores, ese tremendo jugador de Talleres, en el medio campo con José Orlando Berta y Daniel Valencia. Pusieron arriba a Talleres, un equipo enorme de Bocanelli, de Bravo y de Cherini, y de la Pepona Rinaldi, y también del Chupete Guerini,
unos jugadores enormes con Shewil y, y el Loran, tantos jugadores que han pasado por esa institución como Quiroga, Ocaño, Galván, Miguel Ángel Oviedo y Eloy Rafael Tomás Pavón, el perro Pavón que jugaba en Belgrano, en Talleres, unos enormes jugadores de la época que no se podían ir al ataque el 3 y el 4, como yo siempre digo que tenían los punteros, punteros, y que no te podías adelantar. Jugaban 4-3-3 y no había forma de... No había táctica para jugar doble 5, en aquella época no existía. Hoy metieron 2-5 y sacaron el 7, el 7, el 11 y el 10 no corren más. No hay más. Se acabó el 10, se acabó el 7, se acabó el 11. No sé qué van a hacer, pero bueno, no hay puntero. ¿Se acuerdan de Antonio Alzamendi Casa? El jugador que jugaba en Independiente, en River. Un uruguayo enorme jugador, goleador, salió campeón en la Intercontinental con un cabezazo de él. Pero, y Juan Gilberto Funes, un tremendo jugador del pueblo de San Luis, el puntano, un enorme jugador, goleador, quería jugar en Boca, no pudo, no le llegaron nunca el pase porque tenía problemas y bueno, terminó mal Juan Gilberto Funes. Para recordarlo un poco también de esa generación de los 80, un gran jugador, goleador, potente, tipo Kempe, era grandote, fuerza, y no te descuidé porque era gol, era un goleador enorme. También Luñiz, un jugador número 9 de Colón de Santa Fe, gran jugador, también como el número 10, el Achiva Edgardo Di Meola. También tenían a Aricó de puntero izquierdo, otro delantero que se adelantaba, era un hombre que no le podía sacar la pelota, muy buen jugador. Y Casasio jugaba de 7, un puntero tremendamente goleador, sacaba unos centros, te engambeteaba, te encaraba. Pero bueno, hay tantos de aquella época. Volveremos a Héctor Ventrón, un jugador impresionante también que jugó en Vélez Sarsfield, el turco Hueve, Miguel Ángel Benito, Carlos Bianchi, también Atela, el número 3 de Vélez, Gallo, que era el 4, recordar a Alcides Merlo de Unión de Santa Fe, a Maradona, a Diego, para acordarse un poco más de Argentino Junior, a Giordano, que jugaba de 10 en Argentino Junior, Carlos Alberto Álvarez, un goleador que pasó por Boca, dejando sus huellas, muy buen número 9, y mirá que han pasado jugadores en Boca, mamita, y cómo jugaban, goleadores, salían goleadores, pero también siempre tenía un 10 que la rompían, como primero fue Potente, antes fue Ángel Clemente Roja, Madurga, pero después Lorenzo trajo a Ribolsi, a Troviani, sí, Troviani estaba jugando, Sanabria, Salinas, Rocha, esos jugadores que te metían pases de gol, eran peligrosísimos, tenían mucha calidad, era otra cancha, otro estilo. Hoy no sé si esos jugadores, quizás, ojalá hubiesen sido esos jugadores con estas canchas sí podrían jugar tranquilamente. Yo recuerdo que el mejor Boca del 70 y el mejor Boca del 74, 75, no sé si hoy le podían ganar con esa cancha, porque
jugaba Ponce, García Cambón y Ferrero de puntero. Hoy le dejás a esos jugadores que no marquen. Los matá a los jugadores. El 3 y el 4 no se adelantarían nunca. Porque saben que estaba Troviani potente jugando en el medio campo y el chino Benítez que metía pata y eran tremendos, no bajaban de 3 goles. Con esa calidad que tenía el cabeceador, como la altura que tenía Nicolau, Rogel, la metida que tenía Tarantini, la fuerza que tenía Pernía en esa época, quizás Boca le faltó en ese año que estaba, no sé, le faltaba alguien, siempre dijeron que un número 10 y potente era todo, salían las jugadas de él, taco, goles, él mismo metía goles, no tuvo suerte, por eso Boca no pudo salir campeón, pero bueno, ídolos como Potente, García Cambón, Ponce, no debe haber en el fútbol. Por eso yo los recuerdo tanto, porque fue quizá la infancia mía que estaban ellos jugando en Boca y, y tantos goles y llenando la voz y esa de Bernardino Veiga y también de Julio César Arturi, el doctor Daniel Adrián. Pero esos jugadores con esos relatos en la radio que llevaban a todas las casas, porque antes no había televisión, esperando los domingos para escucharlos, era lindo. Pero bueno, todo se termina, todo es un adelanto y tecnológico, por eso estoy yo en la pantalla hoy, que se vino para recordar esos momentos difíciles que jugaron en esa época, pero eran lindas épocas porque se podía escuchar, había buenos jugadores, tantos jugadores había que también estaba Alonso, estaba Bocini, estaba Babington, estaba Kemp, estaba Potente, Rojita, Madurga jugaba en Banfield, en Palmeiras, Rojita pasó a Racing, podían haber jugado tranquilamente todos en la selección y no cabían porque eran 11, pero con esa capacidad y con un buen técnico, un buen equipo, saldrían adelante con tanta, mirá que había jugadores de la Savia, Carlito de la Savia, Alberto Daniel Beltrán, Oscar Fornari, Oscar Douglas Montagnoli, Jorge Forgés, una delantera, unos jugadores de esa capacidad enorme para ese estilo, qué sé yo cómo decirlo, pero poner un equipo de fútbol, yo le formaría tantos equipos hoy en la Argentina que no sé, hoy no se destaca ninguno, no hay buenos jugadores. Ojalá Boca tuviera un buen juego, pero pierde los partidos tontamente, no sé si no quieren jugar. No es como antes, que antes jugabas por las camisetas. Antes te partías, Suñé y Pernía y Rivolsi no eran no iban a perder los partidos, los perdían porque metió el otro el gol, pero no había forma Había jugadores que no perdían por la camiseta, no se regalaba nada. Hoy acá juegan por la joda, para la pantalla. Antes no había televisión, pero hoy que hay televisión, estoy mirando yo los partidos, hay jugadores que se tiran y como si les hubiesen pegado un tiro y, y están mirando la cámara y riéndose, cerrándose el ojo, mirándolo, las cámaras los enfocan. Hoy hay un adelanto tremendo que no podés reírte así, porque, y si te podés reír, te podés llevar la roja. Tendrían que utilizar la roja para echar a muchos jugadores que se tiran, hacen tiempo. Yo me acuerdo que hay partidos que hoy mismo yo lo he visto, que el arquero los últimos 10 minutos se tira al suelo,
se acalambra, hacen tiempo. Eso es tarjeta roja, para que la gente se dedique a jugar al fútbol, los jugadores que se dediquen a jugar al fútbol y no se tiren tanto, porque son inventos, tardan. Después tenés que jugar 100 minutos, 110, y los árbitros te lo cortan. Pero esos se tiran cuando van ganando. Eso tenés que ver, tienen que ver los árbitros, que van ganando y se tiran. Y claro, te van comiendo minutos, los otros se desesperan y bueno, perdés el partido. Boca lo ha hecho, River lo ha hecho, ¿quién no lo ha hecho? Pero habría que tener otro. Yo siempre digo que los 90 minutos ya no tendrían que ser, tendrían que ser 80 minutos. Porque si juegan al último, juegan a 100. Son 90 minutos, agregá los 10 minutos y juega 90. Si tanto joder con el primer tiempo 5 minutos. 5 minutos de los 90 te comieron 100. Es mucho. Pero habría que recordar que de a poquito van a salir jugadores. Ojalá no de golpe, pero solamente pido un 10 para Boca. Que piense la gente que tiene que tener un 10, que el 10 es el principal. No copien, yo no quiero que copien los europeos, porque los europeos ya tendrían que sacar las inferiores, Boca, apartar a un jugador número 10 y un número 9, pero hacerlos. De cada equipo hacer un número 10 y un número 9. No quedarse con que Europa corren, meten, corren, pero nadie para la pelota. Los europeos no es la Argentina. La Argentina se dedicaron a jugar al fútbol de toda la vida y esos jugadores hacen falta, tanto en Boca como en River, en Independiente. Lo trajeron, por ejemplo, lo han traído a Boca a Velasco como 10. Yo no sé ese chico. No sé si es 10, no sé, no es nada, pero tendrían que enseñarle que la camiseta de Boca se transpira, se juega al fútbol, estás con la hinchada de Boca y te podés comer un garrón tremendo, porque podés meter un gol y ganarte la hinchada, pero hizo 2 goles en Boca y no los hizo él, los hizo los jugadores contrarios, porque siempre le rebotaron los otros. Pero sería bueno que se dedicara a hacer goles, en que sea patear al arco. No llegan a patear. Yo me acuerdo de los 70 que jugaba Mastrangelo, Taberna y Feldman. Pero Boca, de los 90 minutos, 30 tiros al arco, todos los partidos, toda la fecha. Capaz que embocaba uno, pero ganaba 1-0. Pero hay que patear al arco. Porque como dice Bocini, ¿para qué tocar para atrás? Si el arco que atacamos nosotros está al frente. Es fácil, no tenés que ir para atrás. Y yo hace 5 años que vengo puteando por Boca, porque Boca juega para atrás. Y no tenés que jugar para atrás. Porque jugás para atrás, ya la gente te va conociendo. Los equipos te metes en. Mirá, hoy Gatti, si hubiese atajado en esta época, Gatti, lo que sería hoy Gatti, jugaría de todos los puestos. De los 4 puestos jugaría de 3, de 6, de 2, si jugaba siempre afuera del área. Hoy le llenarían los goles de todos lados, porque hoy te patean de todos lados. Porque es la única manera de sorprender y salir en la tapa de los gráficos y de los goles. Pero sigo manteniendo que en la Argentina tiene que sacar técnicos, jugadores de fútbol de las inferiores, un número 10, un número 9, ¿por qué no punteros? Para que no se vayan tanto al ataque los del 3 y el 4. Estaría bueno. No tanto mediocampista. Yo siempre digo que tenés que tener 2-5, pero que se cubran, no que se traben en la mitad de la cancha y le tapás el rol al otro,
porque paré de la etapa Delgado, un poco me he metido en esta época, pero miren los juegos que hacía el Chino Benítez, Suñé, JJ, Merlo. Tienen que ver eso, no les ponen videos que miren esos jugadores porque, porque será lento. No sé cómo juegan, pero vos jugás tranquilo y lento. Riquelme jugaba lento, pero al tipo no le sacaba la pelota ni ahí. Y cuando había un tiro libre, hoy no tenemos gente para tirar un tiro libre. Riquelme era el único. Pero bueno, yo les dejo, suscríbanse al canal y comenten, pidan jugadores y para el próximo, para pasado mañana, el programa 10, vamos a ver cómo sale este y, y ya los voy a dejar para que descansen, para que no se cansen con los jugadores que les estoy nombrando, para seguir acordándose de estos jugadores de fútbol que han traído siempre a la historia y no olvidarse más, porque se han olvidado y no se acuerda nadie de estos jugadores que yo lo estoy nombrando. En vez en cuando lo sacan por el Face, le bajan, pero recordarlos no los recuerdan mucho. Y también tenían a recordar dos jugadores que me he olvidado y me lo han pedido el otro día antes de irme. A Manceda, un jugador que pasó por Estudiantes en el 73, después estuvo en Quilmes, un jugador número 10, muy buen jugador. También estaba Mainoni, un jugador también que me he olvidado de Mainoni, de nombrarlo porque jugaba muy bien al fútbol, un número 8 con Gaspari, raspaba ahí con Manceda y el Indio Gómez, otro goleador impresionante, el Indio. Pero Mainoni jugaba muy bien, también Paruso, un hombre inteligente y jugador, goleador en Quilmes con Andreucci, y también Ramón el Mané Ponce, que en esa época jugaba en Quilmes. Gaspari fue el que salió campeón con el derechazo ahí en Rosario Central en el 78 y ganó el campeonato. Antonio Horacio Milosi, un número 2, tremendo jugador. Y también lo vamos a nombrar a un jugador impresionante, goleador, pasó por varios clubes, Carlos Landaburo, un goleador en Estudiantes. Un abrazo para él. Eh, es, es un gran jugador. Ya hoy no hay de esos jugadores que juegan y meten goles. Ojalá, ojalá salieran algunos jugadores. También hubo una delantera de Estudiantes de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de Estudiantes de Buenos Aires? Yo me acordé, me salió recién que jugaba Tolosa, esa delantera Tolosa, Juan Guillermo y Carlos Guillermo, los hermanos Guillermo, unos jugadores impresionantes de Estudiantes de Buenos Aires que lucharon para ir a primera, jugaron en primera y salieron también goleadores. Una delantera, nada, si en esa época jugaban, había jugadores, tantos jugadores que me voy acordando y haciendo memoria. Capaz que me quedo hasta las 12 de la noche y sigo nombrando los diferentes jugadores porque me gusta y porque hubo jugadores que no los he nombrado todavía. Hay tantos jugadores que a veces uno se olvida, sale en la pantalla, uno no está acostumbrado acá a salir en vivo y en un video para ver a ese jugador que jugaba Aliar, un jugador de River Plate, un delantero, goleador, tremendo goleador que también jugaba con la Pepona Reinaldi en River y Pinino más adelante. Y también esos jugadores que jugaban
En Atlético Tucumán, Palomba, era tremendo jugador. Palomba y Julio Ricardo Villa eran, eran goleadores, muy buenos jugadores. Villa era campeón del mundo. Había ido de un pueblito de poquitas casas en esa época, de Roque Pérez, de la provincia de Buenos Aires. Y gran jugador, pasó por Racing, salió campeón del 78. Palomba también salió campeón con Independiente. Unos grandes jugadores. Y también me estaba acordando de los 70 y del 68, 69, dos delanteros importantes que después pasaron para Boca Juniors de Independiente, que fue Raúl Savoy, enorme goleador, y Roberto Aníbal Tarabini, los dos que pasaron para Boca, un puntero izquierdo, un 9, de 10, de 9, era un lanzador, muy buen jugador. Y bueno, también voy a tener que traer otras máquinas, porque River tuvo su máquina, pero Independiente también tuvo su mejor época y mejor máquina, y era una máquina impresionante. En este momento, si te digo la verdad, te voy a mentir, porque hay algunos que me acuerdo, que hago memoria con que jugaba Seconato, Grillo, Cruz y Sastre, y también Arsenio Arico. Pero bueno, en estos momentos los vamos a traer de recuerdo a esa época. También San Lorenzo tuvo su máquina, Boca tuvo una máquina que era Pesia, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Varela y Sánchez. Pero hubo otra máquina más que se las voy a traer más adelante, un poquito más, para seguir recordando esos enormes equipos. También Tucho Méndez, un jugador que pasó por Huracán, también vamos a recordarlo. Y Mastro Antono también por Huracán. Lázaro, Lángara, también de San Lorenzo de Almagro. Unos jugadores, Bayo, tantos jugadores que han pasado de esa época del 31 para acá, uno se cansaba de ver. Y bueno, ahora les digo, suscríbanse, miren el canal y comenten que vamos a ver para levantar el programa un poco y recordarlos también. Ojalá no se aburran con estos jugadores que le he nombrado y que vean y bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Quizás no puedo pasar goles ni nada porque te lo tira el programa, pero como el otro día pasé 2 goles, pasaron bien, voy a traer unos goles más para tal vez algunos de River, de Independiente, para que no se enojen porque eran 2 goles de Boca y hay que traer de todos los goles de Gillo Arangio, tengo unos cuantos, de Carlos Parnizari. Y alguien hoy me estaba acordando del debut de este periodista Joaquín Carballo Cerante, un hombre que en 1937 debutó relatando un partido amistoso entre Peñarol River en Montevideo, un comentarista, un periodista uruguayo muy bueno, el maestro Fioravanti, que dejó una huella y murió en 1989. Un gran periodista y bueno, hay que acordarse de también porque ellos nos llevaron a escuchar fútbol, que era todo radio y nada, no había nada. Solamente también alguna vez pasaban los goles. Yo me acuerdo de los campeonatos de River y Boca cuando jugaban el domingo, pero el lunes empezaban a pasar los goles de los partidos anteriores, de viejos,
siempre José María Muñoz o Bernardino Veiga pasaban los goles toda la semana pasando de a dos y se fortalecía la oral deportiva y con esos grandes que han pasado y seguiré recordándolo. Gracias, suscríbanse y los dejo hasta el próximo programa. Muchas gracias, buenas noches.